Previamente en Sueiro Directo. Buenas amigos, se enorgullece nuestro estudio hoy con la presencia de una parte grande de la historia musical de Puerto Rico y televisiva también. Alfred D. Herger. ¡Ya rayos! Ese soy yo. Me parieron en Arecibo porque vivían en Lares. Entonces el muchacho no salía. Duré como 10 horas. Salir. Yo no quería salir al escenario. Y después que salí no me puedo quitar. Yo editaba el periódico de la Central y escribía para el periódico El Mundo una columna para adolescentes sobre la música. Dick Clark. Personalmente. Tú llegaste a entrevistar a Dick Clark. Sí. ¿Qué año fue ese? 59, verano. ¡Wow! Me adoptó Dick Clark. ¿Pero cómo conseguiste acceso a Dick Clark? Que Pues esa gente son tan difíciles, tan imposibles de conseguir. Esto es increíble. Me monté en un tren. Fui de Nueva York a Filadelfia, cogí un taxi a los estudios de WFIL TV. Donde tú sabías que se grababa el programa. Era en vivo todas las tardes. Y digo en la puerta que estaban todos teenagers. Permiso, excuse me, I'm press. Yo tenía un pase de prensa. El mundo. Yo vine específicamente de Puerto Rico a entrevistar al señor Dick Clark para la prensa de Puerto Rico. Eso te la sacaste de la manga. Dije, esperen aquí. Y entonces cuéntame de la entrevista con Dick Clark. Pues fue una entrevista que duró más de una semana. Yo estuve casi 2 semanas allí, el programa era todos los días. Todo el tiempo siguiéndolo para todos lados. Todo el tiempo, entonces... O sea, tú estabas viendo cómo se producía todo. La televisión más grande en ese momento de la Tierra. Y al final, cuando me iba a ir... Increíble. Le dije, ya tengo toda la información, Dick, pero yo quisiera hacer este programa en Puerto Rico. Tú puedes hacer un programa igual, ya tú sabes todos los trucos y te voy a dar los que faltan. Pero no le pongas Bandstand. Y me dio los otros trucos. Y tú apuntando. Que será la forma. Es como la fórmula de Kentucky Fried y de Coca-Cola. Sí, claro. Yo la tengo. Y esa fórmula funciona porque después yo la repliqué en los 80 con mis hijos, Grey María. Alfredo, eso es como pegarse en la lotería. Tú te pegaste en la lotería. Ahora entiendo todo. Ahora todo hace sentido. Sí. La historia es que en una reunión de staff, Mr. Pérez dijo, quiero ideas porque no estamos haciendo nada por la tarde. Yo quiero un programa como el de Dick Clark. Y mi tía dice, yo lo tengo. ¿Cómo que usted lo tiene? Mi sobrino es amigo de Dick Clark. Oh, sí. Y un día me llaman del canal 11 de Pérez Perry. Pues yo quiero que tú me produzcas ese programa. Y así empezó Teenage Matiné. Tú has tenido que ver mucho con las carreras de Chucho, Lucecita, Julio Ángel. Y tiene que ver especialmente con esas destrezas que tú adquiriste como productor de televisión. Sí. En Teenage Matiné yo llevé a Polanca, yo llevé a Neil Sedaka, yo llevé a Paul Simon, yo llevé a ¿Qué año Brian estamos? Hyland. Eso empezó en el 61. Y empiezo yo a notar que en España y en algunos países de Sudamérica empezaron a salir en los hits versiones al español de canciones que estaban de hit en Estados Unidos. Dije, wow, Los covers. Los covers en español. En español. Y esa fue la revolución del rock en español. Pero le estaban llamando la nueva ola en algunos sitios, especialmente en Argentina. Pero donde más me impactó el efecto que había tenido esa música cantada por jóvenes fue en México. Tú puedes pegar en Puerto Rico. Ya me fui para México. La misma historia. La misma historia. Sin hablar con nadie, sin hacer una cita previa. No, yo tenía gente. Bueno. En México yo tenía a Lucho Gatica. No, imagínate, Lucho Gatica, por favor. Tenía a Mapi Cortés y Fernando. Que ya yo había ido a México porque mi papá y yo sabía que habían fundado la Asociación Latinoamericana de Productores de Discos, con sede en México, y tenían convenciones todos los años. Y ya yo había ido un par de años con mi papá. Y yo conocía a los ejecutivos de toda la compañía, porque yo era el nene que iba a las reuniones con su papá. Allá no era el que escribió el periódico, allá yo era el hijo de Don Sonny. Del distribuidor. Sí. Entonces, estos tipos estaban bien ocupados, estaban haciendo películas en México. Tú pegaste. Sí. Y en esa época que México era... Nadie estaba disponible para venir a Puerto Rico. Entre la gente que yo había hablado, estaba el arreglista y productor de César Costa. Y César no podía venir, pero él me dice, pero yo te puedo hacer unas pistas
de las canciones que tú quieras, sin la voz. Y tú te buscas un artista allá y le pones la voz. ¿Cómo es eso? Explícame eso. En Puerto Rico. Explícame eso otra vez. Pues chicos, todo el mundo, todos los artistas graban después que se le hace la música y la música está grabada. Esa fue la historia que me hizo Chucho, pero no sabía contarme cómo tú conseguías las pistas. Sí. Digo, ¿y qué me va a costar eso? Me dice, yo te puedo cobrar $1,000 por un álbum. Completo de pistas. Completo de 12. Producido ya. Sí. Que lo único que tienes que hacer es entrar al estudio, hacer otro máster y meterle la voz a... Impresionante. Regreso a Puerto Rico con un solo artista. Pues yo pensaba empezar la nueva ola en Puerto Rico con los mexicanos. Pero no se te dio, no tenía suficiente. No tenía. Y no sabía qué hacer con 17. Estaba apabullado con 17 salidas. Y yo me acordaba de lo de las pistas. Y como paraba en Nueva York, yo tengo muchos amigos de Nueva York, en la radio. Tenía gente de los discos, de las compañías de discos estas que... Estoy en un estudio de grabaciones donde uno de los técnicos era Vicente Cartagena, puertorriqueño, legendario técnico de grabaciones, estaba en Nueva York. Y por las noches a él le entregaban el estudio para que grabara a todos los artistas boricuas. Y grababa tríos y qué sé yo qué, porque allá eso era una industria. Sí. Y el dueño, que era un muchacho judío, un jovencito, así como yo, así, bien rocheadito, me dice, oye, yo tengo un proyecto. Yo estoy grabando aquí, que creo que era, no sé si era todos los meses o cada 2 meses, un álbum que se llama el US Top 10. Yo me busco cantantes que puedan imitar a Elvis Presley, a Polanca, y tengo a mi mano los mejores músicos de Nueva York. Y aquí vienen a grabar con los grandes artistas, y todos estos músicos yo los conozco. Entonces yo estoy usando los mejores músicos para las pistas, y me busco a esta gente que imitan a los cantantes pegados, y estoy sacando este paquete. Ponle que fuera todos los meses. Top 10 USA. Te lo voy a vender para que lo saques en Puerto Rico. Y dije, qué bueno está eso. A propósito, me podría vender las pistas nada más. ¿Y qué te dijo el tipo? Que sí, ¿verdad? Me dice, ¿y para qué tú vas a hacer eso? Pues yo le pongo la voz. Pero si los cantantes míos imitan a toda esa gente. No, en español no. El que va a cantar en español. Pues esas canciones no tienen letra en español. Yo se las escribo. Dice, bueno, yo te lo voy a mandar de las 2 maneras, por el mismo precio. Por si acaso. Porque yo no, eso que tú me estás contando... Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Entonces me llegaba el tape con los tipos cantando. Y yo le sacaba copia para que Chucho se aprendiera y él se aprendiera. Sí, la melodía. Sí, porque no todos esos discos llegaban aquí. Entonces yo me ponía a escribir las letras y puse a Chucho a escribir las letras, que escribió unas letras brutales. Entonces yo le dije también, a propósito, ¿cómo vienen esas pistas? Porque tenemos 2 canales. Me dice, yo te la mezclo como tú quieras. Yo digo, ok, me puedes poner en un lado la música nada más, en un canal, y en el otro canal el coro. Me dice, pero tú vas a hacerlo en español, el coro es en inglés. Yo dije, no todo el coro es en inglés, porque hace mucho dururú, tarará, oje, oje. Yo puedo usar eso. Y cuando digan, hello baby, eso no va. Eso lo hago en español. Y ahí salieron los discos de la nueva ola de Puerto Rico con la calidad musical mejor que los de México, porque eran los mejores músicos de Nueva York. Sí. Mira, el baterista que este tipo usaba se llamaba Panamá Francis. Legendario. Legendario. Él fue el que tocó batería en los grandes éxitos de Polanca. Era el que tocaba batería en los éxitos de la nueva ola en Puerto Rico. ¿Y quién fue el primero que te dio el éxito así grande? Chucho Avellanes. Ajá. ¿Qué canción fue esa? Fugitiva. Fugitiva. Que había cantado y había pegado yo en Teenage Matinee como Runaway, en inglés, por Del Shannon. Pero como Ignacio Mena, Don muy Ignacio. querido, él trabajaba en Splendid Inc. Y entonces yo iba allá para información de los discos, que era RCA. Ellos eran los de RCA Víctor. Siempre le llegaban muestras de los discos de Sudamérica.
Y aquí no le veía en mercado y me pasaba a mí. Toma, para que tengas ahí para que escribas. Y una de esas muestras fue Fugitiva, por los Carr Twins, nombre en inglés, pero eran de allá, de Argentina, y cantaban en español. Y yo tenía la letra de Runaway en español, no había que hacerla. Le dije a Chucho, apréndete esta canción, que esa es la primera que vamos a grabar. Y no fue la primera que grabamos, pero fue la primera que pegó. Sí, de la ese primera álbum. que pegó y que... Sí. Bueno, Alfred, y Lucecita, ¿cómo llega el panorama? Yo tenía el programa número 1 de las tardes, pero el Canal 11 tenía programas por la noche, tenía programas musicales. Y en esos programas presentaban diferentes artistas que no eran muy conocidos, otros sí. Y ahí salía cantando esta muchacha, Lucecita. Y yo no le había hecho mucho caso, porque cantaba tango. Pero mi musicalizador, el que ponía los discos, porque el Tine y Matiné era un disco party. El que ponía los discos no era yo, era Marcelino Miranda, Atuki. Y Marcelino era mi compinche y fue mi compadre. Yo le bauticé la hija mayor. Y así. Y a mí me gustaba una cantante americana, porque yo con él hablaba de los cantantes y estábamos en el mismo, había una cantante americana que se llama Brenda Lee, que era una chamaquita chiquita en cuerpo, pero con una voz, y era jovencita, pero tiene una voz ronquita. Me dice, Alfred, ¿a ti te gustaría tener una cantante que cantara como Brenda Lee ronquita en español? Pues ya yo tenía a Chucho y a Charlie y a Diana, que fue mi primer cantante mujer en la nueva ola. Y Diana tenía una voz como de soprano, así, finita, lo más bonita. Pero a mí me gustaba la voz ronquita. ¿Y quién? ¿Tú conoces a mí? Me dice, hay una que está aquí que canta tango y toca guitarra zurda. Yo creo que yo la he visto. Lo que hay que hacer es buscarle canciones. Entonces me pongo a ver los programas y veo a Lucecita y veo que canta con la voz ronquita, pero que canta con pasión. Y con poder. Todavía no se le había salido el poder, ¿sabes? No. Eso se le salió después. Eso fue después. Eso se le salió, inclusive cuando ya no estaba conmigo. Con el compresor ese que... Eso fue que ¡pah! Una explosión que le salió O a sea, ella. todavía no mostraba los visos de voz nacional. No, todavía. Okay. Entonces, pues hizo el mismo asunto como con Chucho. Yo me acerqué a Chucho cuando lo vi en el programa de Pumarejo, porque Chucho tiene un video fenómeno y una voz, olvídate. Y yo pensé, este es Alberto Vázquez, no tengo que traer ningún Alberto Vázquez, ya tengo a mi propio Alberto Vázquez. Y le dije, te voy a poner a cantar canciones americanas en español. Y Chucho me dijo, nah, ¿qué es eso? Yo soy bolerista. ¿Y tú no quieres hacer el disco? Sí, pero de bolero. Para competir con Marco Antonio, con Roberto Llanes, con esa gente. Que le cambió el semblante. Cantando esto, que no todos son alborotados. Yo te busco las canciones americanas que no sean muy alborotadas. Se le llama baladas. Y algunas son bastante aceleraditas, pero que son buenas para cantar. Entonces Chucho firmó. Y me dijo que sí. Y de ahí salió la nueva ola con Chucho. Entonces, a Lucecita le hice el mismo cuento. Yo quiero hacerte canciones americanas que vayan con tu voz, pero en español. Y eso fue como un shock. Pues yo no sé cantar eso. Y no sabía cantar eso. Chucho no lo sabía cantar tampoco. Pero yo era experto en rock and roll. Te metiste a vocal coach. Yo no te apures que yo te dirijo. Pero eso es un ritmo que yo no te apures. Déjate llevar, como dicen. ¿Y cómo aprendió? Pues yo decía, tú canta cuando yo te haga así. Ahí tú entras. Y cuando te haga, ahí tú paras. Entonces yo le hacía un cuento de cada letra. Mira, esta letra es la historia de un muchacho, de una muchacha, de un muchacho que le pasó esto. Sí. Así que tú la cantas sintiendo esa historia. Esa historia tú se la estás contando al público, ¿viste? Coach. Y así salió todo. Increíble. Y de ahí, pues, el resto es historia. Ella terminó en el festival ganando con la canción Génesis de Venegas Llovera. De Guillermo, sí. Bueno, a mí me quitaron el programa de Canal 11 porque me dieron un golpe de estado. Una persona que entró a trabajar en el canal y se vio como que ese programa él lo podía
producir y animar y que Alfred no hacía falta. Pero Mr. Pérez, que hasta entonces era mi padrino, pues pudo contratar a este individuo que era polifacético, muy talentoso, que le resolvía montones era director, era escenógrafo, era actor, era locutor, era maestro de ceremonia, por un solo sueldo. Pues Mr. Pérez lo endiosó y el tipo se puso a querer dirigir el programa y se sentó en el programa y sacó al director que estaba y empezó a darme un hard time. Yo tenía una competencia nacional. No se puede hacer esa competencia nacional. Así que déjate de hablar de algo. Pues si ya yo la tengo montada y lo estoy anunciando hace 3 meses. No vas a poder hablar de eso. Entonces yo me ponía a hablar de la competencia nacional y me cerraba el micrófono. Y yo, pues a propósito, la competencia nacional... No digas tú. Imagínate, eso pasa hoy en televisión y las cabezas están rodando. Y yo hacía el ridículo. El tipo me cortaba en el aire. Y después me formaba un berrinche. Pues el tipo, yo fui donde Mr. Pérez. Mr. Pérez. Dice, él es el que manda. Yo lo contraté y le di todos los poderes. Pues yo no puedo estar bregando con todo, chicos. Quiere decir que lo que él me está haciendo, eso, él es lo que él haga conmigo está bien. ¿Qué? ¿Usted lo que quiere es que yo me vaya? No, es que... Te fuiste. Y me fui para Hollywood. Pues son otros 20 pesos. Ese tipo se hizo cargo del programa y le comió el cerebro a Charlie Robles y a Diana. Te abandonaron a ti. Me abandonaron porque él les dijo, mira, si en el programa Alfred es nadie, es un cohete quemado. Y me abandonaron. El que no me abandonó fue Chucho, porque él le habló, pero Chucho dice, no, eso no es así. Alfred no es el programa. El programa necesita a Alfred y yo necesito a Alfred. Pero ellos me abandonaron. Entonces yo tenía a Chucho nada más y me fui a Hollywood a trabajar con una compañía que se llama Liberty Records. Grabé a Vicky Carr en español. Primera grabación que ella hizo en español. Impresionante. Y hice otra ¿Qué cosa. voz? Era una chamaquita. Y íbamos a grabar a Chucho en español. En los estudios de allá, en Hollywood. Pero llegaron los Beatles. Y el mundo cambió. Y el mundo cambió. Y no interesaba nada de español, de qué. Sí. Pero como quiera terminaste en Nueva York con Chucho grabando un disco. Por eso. Cuéntame de eso. Entonces yo tenía contrato de Liberty. Y el dueño de la compañía, que era el que me había llevado para allá. ¿Sabe por qué me llevó? Porque yo le había dicho a mi papá que en Hollywood había una compañía que era tan importante como las de Nueva York, que se llamaba Liberty Records. Y él se dio su viajecito a Hollywood y conoció a Al Bennett, que es el Alvin porque ellos tenían los Chipmunks. De los Chipmunks. Entonces, el tipo venía a jugar golf a Puerto Rico porque se hizo pana de mi papá. Y mi papá aprovechaba en el hotel que iban al Dorado, creo. Y le ponía tiné y matiné para que el tipo se fanatizara conmigo. El tipo me veía, pues en aquella época yo presentaba a los muchachos bailando y yo salía haciendo fonomímica, lip singing, doblando a Polanca, a Bobby Darin, a Nilce Daque, haciendo los mismos pasos de ellos, porque yo era lo más... Jamón. Yo hacía eso. Y vio lo que yo hice con Chucho Avellané y con estos otros artistas. Me dice, eso que tú haces con los artistas, que coges las canciones americanas y le haces letras en español, tú lo puedes hacer con los artistas de mi compañía. Y nos metemos en el mercado de Sudamérica y España. Yo dije, sí, señor. Pues vente para Hollywood. Y dije, no puedo, tengo un programa diario. Bueno, pues cuando pueda, vamos a ver cómo lo hacemos. Y cuando me quitaron el programa... Se abrió la brecha. Mr. Bennett, is that offer still open? Yes. Y fui para Hollywood. Entonces, cogí el contrato de Chucho, pero no me vas a dejar a Chucho. Porque allí el gerente, él era el presidente, pero el manager nunca le compró eso de hacer las cosas en español. Y que yo trajera, y que él trajera este tipo. Y en la compañía, que no era tan grande, no había espacio para darme oficina. Y eso fue una de las cosas que el manager le dijo, pero aquí no hay espacio para... Le dijo, pues yo le doy mi oficina.
Tanta fe tenía el tipo. Y eso al tipo le supo a brega. O sea, que yo trabajaba en la oficina de Mr. Bennett, como Mr. Bennett se pasaba viajando. Esa era mi oficina en Liberty Records. El tipo me hizo la guerra. Y cuando la explosión de los ingleses, él dijo, los latinos no van para ningún lado. Y Al Bennett tuvo que aceptarlo con dolor en el alma. Quería quedarse con Chucho. Y yo no puedo dejar a Chucho solo. Con este cangrimán que me acaba de sacar. Dice, es verdad, este tipo está acá. Olvídate. Entonces me fui para Nueva York. Y allí me encontré con los muchachos de la X, WBNX. Y el disco de Love and Violence, ¿cómo Ok. termina haciéndose? Porque ese disco es un disco clásico, Sí, sí, legendario. Es uno de los mejores discos que se han hecho en la historia de la música de Puerto Rico. Y se hizo, Alfred, ¿en cuánto tiempo? En un día, te voy a explicar. Me dicen, pero la idea de poner a Chucho en una compañía americana es bien buena. ¿Tu papá está de acuerdo con eso? Porque yo le estaba quitando el artista que más vendía a la compañía de mi papá, que se llamaba Rico Box. Pero era el artista mío, o sea, y la compañía era mía porque era de mi papá, Sí, pero tú lo estabas manejando a él por también. eso, y mi papá sabía que yo quería conquistar el mundo y con Chucho yo me iba a meter al mercado americano, o sea. Entonces me dicen, hay una compañía aquí que se llama United Artists. Yo sí, la que graba Tito Rodríguez con Leroy Holmes, los violines y inolvidable. Y me dice, Tito se va o se fue y van a necesitar, y creo que ya están buscando un bolerista. No digas tú. Llámate allá. Y ya conocí a Leroy, porque yo era bien pana de Tito. Y nos encontrábamos en Argentina, y yo conocía un poquito a Leroy, o sea, de hola, ¿cómo estás? Yo llamo, es fulano de tal de Puerto Rico, el amigo de Tito Rodríguez. Yo quiero una cita con Leroy Holmes. Y Leroy rápido me dio una cita, y yo dije, le hice el cuento. Y él sabía quién era Chucho Avellané, porque él tenía un artista que era latino que estaba en Puerto Rico, ¿no? Pegado. Y dije, él canta bolero. Y dije, bueno, él canta las baladas. Y se las toqué. Y él empezó como bolerista. Lo que pasa es que yo lo cambié a que cantara esta otra cosa, pero lo de él son los boleros. Y me lo firmó. ¿Y qué vamos a hacer? Los primeros, como 6 o 7 discos que hizo Chucho, yo era el productor, yo era el que buscaba todas las canciones, diseñaba cuál era el motivo. Sí. Yo dije, vamos a hacer algo como Tito Rodríguez, le dije, con la orquesta suya, con bolero. Dice, ok, eso vende, eso es lo que yo estaba buscando. Eso mismo es lo que yo estaba buscando. Y, pero yo consigo las canciones, yo sé las canciones, porque yo me sabía todos esos boleros ya. Yo sabía, olvídate, 1000 violines. Yo era fanático de los 3 Diamantes. Eso a Tito Rodríguez nunca se le ocurrió grabarlo, porque eso no fue parte de su formación, pero en mi formación habían otras cosas, ¿entiendes? Entonces yo hice esa selección, que es una selección prime. Pues se grabó con la orquesta de Leroy Holmes, que eran 800 violines. ¿Y dónde se grabó? Se grabó en un estudio que no sé cómo se llamaba, o no me acuerdo, que era una iglesia que habían convertido en estudio de grabaciones por la acústica. Sí, la resonancia ahí y para cuerdas increíbles. Sacaron todos los muebles y todo, y era un estudio. Entonces, se grabó en vivo, no se grabó pista y después Chucho detrás de un cristalito ahí, en una cuestión, un biombo, se sabía la Como letra. era antes, que había que cantar de verdad. Y Leroy Holmes era vieja escuela. En otros sitios y otra gente grababa las pistas, después, Sí, sí. pero Leroy Holmes no. Y no había autotune en ese entonces. Eso era afinadito ahí. De la primera había que meterla. Y no era un take, 2 takes, porque si no era la orquesta completa que tenía que coger y dar reverse. costaba. Y costaba, sí. Que te conté que hacía el ritmo con su sección de bongoses y gente. Sí. Di eso. ¿Quién era? Johnny Pacheco. Porque se le había acabado ya la fama de que tenía, como el de la pachanga con Johnny Pacheco y sus charangas. Y de lo que vivía era de hacer secciones rítmicas para grabaciones de todos los artistas que lo llamaran. Te necesitaba ritmo latino, llamen a Johnny Pacheco. Digo, Johnny, porque aquí yo le pegué los discos de la pachanga. Y eso fue antes de la Fania también. Sí, la Fania no existía. Uno entra a YouTube
Y ese disco tiene cientos de miles de views. Después, con el tiempo, ese formato de un ídolo juvenil cantando bolero, lo copió Luis Miguel. Porque yo fui el manager del papá de Luis Miguel y él le expliqué y le enseñé todo lo que yo había hecho con la nueva ola. Y ese tipo tenía eso aquí en la mente. La primera canción que él trató de pegar con Luis Miguel fue la primera canción que pegó Lucecita aquí, que nosotros le hicimos la letra. Hay un lugar para los dos, que es una canción británica, I Only Want to Be With You. Pero en México no podían usar la letra mía, porque ya en México había una letra autorizada por la compañía original. Y la letra decía, ahora te puedes marchar. Que es una estupidez de letra. ¿Cómo tú no vas a decir, ahora te puedes marchar? O sea, vete pa'l... Y lo mío, hay un lugar para los dos, oh sí. Y ese fue el primer hit que le empezó a abrir fuerte las puertas a Luis Miguel. Y después, cuando buscaron una idea original, pues de algún lado salió. ¿Y por qué no ponemos a Luis Miguel a grabar boleros de siempre? ¿Y tú tuviste que ver algo con el nacimiento de Luis Miguel? Claro. De eso se ha hablado bastante, ¿verdad? Sí, yo era el manager del papá, que era un tipo multitalentoso. Era una mezcla de tantas cosas. Lo demonizaron en la serie de televisión que pusieron ¿Qué hace va a poco. ser? Era peor. Peor que un demonio. Él era un demonio. Sí, la droga, la explotación del hijo. ¿Se tocó el tema de que Luis nació aquí? Sí. Salió. Sí. Y salió que él se había ido el papá y le había dejado la cuenta a Alfred, que tuvo que pagar el hospital. ¿Eso fuiste tú? Ese fui yo. Pero yo no conocí esa parte de él. Yo le conocí todos los talentos. Compositor Grandes Ligas, Luisito Rey. Intérprete. O sea, que cantaba y dramatizaba las canciones, que era una cosa impresionante. La voz era una voz medio aflamencada, que yo trabajé con él y después se la bajé un poquito, pero eso no duró mucho porque el tipo se me fue. Pero si hubiera quedado conmigo, se hubiera graduado como cantante, porque yo empecé a ponerlo a cantar a media voz, no con el flamenqueo. Sí. Porque para las baladas y eso... Para matizar. Claro. Tocaba una guitarra clásica como Segovia. Él tocaba esa guitarra clásica. Talentosísimo entonces. Piezas clásicas en los shows. Y había un silencio. Los mozos dejaban de moverse, todo el mundo... Era una cosa del otro mundo, déjame decirte. Tipo Feliciano. Exacto. Oye, y Julio Ángel, este diamante, que eso es otra conversión, ¿verdad? Ese es otro cover al español. Como Charlie Robles se me había ido, yo necesitaba un rockero, porque Chucho no era rockero. No, y te funcionaba mejor como baladista. Por eso. Y Charlie Robles se había ido, pero entonces me llegó un grupo que se llamaba los Latin Lads, de estos grupos que ahora le llaman doo-wop, que son de muchos muchachos cantando. Muchos coros con matices de voz. Sí, exacto. Y con el duru, taru, esas cosas. Te quedó bonito. Nah. Entonces, el cantante, pues era este nene que era bonito. Lo único que tenía un diente virado así. Y era lo más. Sí. Entonces era carismático. Entonces grabamos un par de canciones. Grabamos varias canciones, pero saqué un disquito. O sea, muy bueno, nunca. Fue la versión en español de Never. Y el tipo cantaba y yo dije, este es mi rockero y es lindo. Más lindo que Charlie de Robles. Esto va a ser un super ídolo. Y entonces le dije, yo te quiero producir a ti solo. Y al grupo lo grabamos aparte, porque no era para votar el grupo la idea era grabarlo aparte. Entonces, pues aceptó, pero hubo contratiempo porque no se dio enseguida. Pero cuando se dio, pues no pasé mucho trabajo porque él se crió en Estados Unidos. Él conocía a todos estos artistas, él conocía todas esas canciones, él hizo algunas letras y como show, él imitaba los movimientos hasta de James Brown. Oh, wow. Él sabía todo y había una canción y yo le decía, esta canción es como James Brown, yo sé hacer como James Brown. Y entonces, Julio era una revelación.
porque estos otros artistas, Charlie cantaba el rock bien, porque Charlie también medio se crió en Nueva York. Pero Julio era otra cosa. Y Julio iba a todas las grabaciones de todo el mundo. Y hacía coro, le hizo coro a Lucecita en el Club del Clan. Le hizo coro famoso a Tami en Perro que ladra no muerde. Julio es el perro que ladra en el disco. Y hacía coro y todo. Y entonces me preguntaba, como yo con Dick Clark, él era detrás de ti, en todas las aprendiendo grabaciones. de todo, sí. En todas las grabaciones. Después se convirtió en un productor No, increíble. superior Y en a su mí. propia disquera. Superior a mí. Y haciendo cientos de miles de pesos. Porque él desarrolló unas técnicas para grabar esos discos que hizo él, de boleros, con tríos y cosas. Él desarrolló una técnica de él. Una cosa increíble y que le costaba poco. Ok, pues Julio Ángel entonces se convirtió, se le arregló el diente. Tenía problemas porque tenía que ponerse un sostenedor de esos. Y él tenía una pelea con eso y cuando iba a cantar en vivo se quitaba el sostenedor y se le olvidaba dónde lo había puesto. Y había que comprarle otro. Pero eventualmente se le arregló el diente y todo y chévere. Y se convirtió en la estrella que fue. Se convirtió en gran estrella. Como cantante de la juventud. Sí. Y después hizo su propio sello, se convirtió en bolerista, porque vio el ejemplo también. Ese Turbo. Sí, vio el ejemplo también del que había hecho los boleros antes, que era Chucho, que era su senior, ¿no? Julio Ángel cantaba el rock rápido, cantaba lo que fuera. Y ayudaba con las letras también. Pero el hit más grande es del Este Diamante. En el carro mío, yo tenía un sistema de sonido, que ahora no me acuerdo si eran tapes. Y cuando íbamos para los shows a la isla y eso, yo llevaba las canciones que tenía para irlas cocinando con mis cantantes, para que las fueran oyendo, a ver cuál le gustaba a quién. Y esa canción, Este Diamante, a mí se me parecía bastante a Chucho. Lo que pasa es que como ya Chucho estaba en otro rumbo, se la estaba vendiendo, a ver si me la quería grabar, aunque ellos grababan lo que yo le decía, pero es mejor cuando están entusiasmados que obligados. Y Julio Ángel le gustó. Y en el carro, yo empecé a cantarle la letra como yo la llevaba. Y le gustó más todavía. Inclusive se inventó parte de la letra ahí, que sí, aunque nunca le di el crédito, porque yo la había hecho casi completa. Yo le hice la letra al español, a Julio le encantó, la grabamos, y esa canción como que corrió sola, para mi sorpresa. No, me dio más de lo que yo esperaba. Inclusive Javier Santiago, de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, él hace unas encuestas sobre cosas que a él se le ocurren. Hizo una encuesta sobre cuál fue la canción de la nueva ola que la gente más recuerda. ¿Y adivina cuál fue? Este diamante ya... Yo nunca me imaginé, porque para mí todos eran más o menos. Todos pegaban más o menos, y que fuera el diamante la más recordada. Yo tendría, qué sé yo, Wow. menos de 10 años y yo me acuerdo. Pues, ahí está. Y de Fugitiva me acuerdo también. Ahí está. ¿Terminaste con la nueva ola? Sí. ¿Qué hiciste después? Con el papá de Luis Miguel tuve una experiencia tan fea. Me dejó con todas las deudas, y me dejó con todos los planes, y me dejó con cosas pendientes, porque ya yo la había llevado a Nueva York y había tenido éxito y íbamos a entrar al mercado americano. Yo tenía una agencia que era William Morris. Tenía tú estabas con William Morris. teníamos un show de Sullivan que estaba por hacerse. Teníamos una gira por las universidades, porque como él es un artista que es de un colorido, como decir, cultural, porque es de España y canta en español y toca la guitarra clásica, se vendía muy bien para el mercado y eso estaba bien en moda, hacer giras de conciertos en las universidades. Todo eso él lo tiró por la borda. Él se ofendió porque los americanos no le reconocieron que él era un artista ya completo. Querían que él hiciera unos cambios en vestimenta, en la forma como se montaba el show, porque ellos saben.
querían darle un aire como más de gitano. Él siempre cantaba con gabán y corbata, como un don. No, que es un don. Tú con una camisa así, te pones una bandana. Y él se indignó y me hizo una pachotada. Que él no era ningún payaso, que él no iba a hacer esas tonterías, que lo estaban ofendiendo. Y la gente, estos tipos, se miraban. ¿Qué le pasa a este don? Entonces después vieron que él tenía esas explosiones, que iba a ser difícil bregar con él, especialmente si él no quería hacer ningún cambio, ¿ves? Y todo eso, además que él tenía la cuestión de la adicción. Con todas las cosas que yo había vivido, yo no había vivido teniendo artistas que fueran adictos. En la nueva época, yo fui Boy Scout. Nosotros ni bebíamos cerveza ni nada. Yo sabía un poco de la marihuana, porque cuando yo estaba en la escuela superior, a un muchacho allí, no sé si lo arrestaron o algo de marihuana, y yo sabía algo de marihuana, pero no sabía los efectos ni cómo la gente usaba la droga para, por ejemplo, la cocaína. Él la usaba, como la ha usado mucha gente, para energizarse y para hacer unos shows donde él se convertía en otra cosa. Él iba al escenario y de ser un tipo normal se transformaba. Pero eso era con la ayuda de esta cuestión, ¿no? Bueno. Y entonces yo no sabía de eso. Él aquí tenía unas amistades que él se me desaparecía por tiempo, en horarios y eso. Estaba comiendo con un amigo, ¿no? Pero terminé con los artistas gracias a la pela que me dio el papá de Luis Miguel. Entonces me fui para la radio y tuve en los años 70 pues una corrida muy bonita en la radio. Fui director de programación de Radio 1 y utilicé la fórmula que tú mencionaste, que es la combinación de lo americano y lo latino. Que eso es el sistema Top 40. O sea, que tú combinas la música por los gustos del público, no porque tú está con una camisa de fuerza para tener que hacer esto. Cuando entré a ser ejecutivo de radio, pues una de mis exigencias era que me mandaran a las convenciones de Billboard y ahí te nutría de toda esa corriente. Inclusive después fui a una convención que hizo, aparte de Billboard, el hombre que se inventó el Top 40. Y yo fui a esa convención. Entonces, pues, con Radio 1, aquí ya había una Top 40 que era WKQ. Y se quedó con el canto, pero entonces apareció Alfred, que Luis Vigoró me consiguió el contrato, me dijo, lo que te hizo el español ese no tiene perdón de Dios. ¿Tú quieres ser el ejecutivo de radio? Y dije, está bien. Porque la Radio 1 la compró un gringo ahí que no sabe qué hacer con ella. Y yo le voy a decir que lo único que sabe aquí de música eres tú. Y me sacó la cita, yo fui y me contrató de una semana para otra. Y ya yo no quería ser manager de nadie. Ok. Después estuve ahí, llevé a Radio 1, le ganó a Cacú. Y entonces don Alfredo Ramírez de Arellano, que tenía 6 emisoras, que no iban para ningún lado, me hizo una oferta del Godfather, que no se podía resistir, para que yo le programara las 6 emisoras. Y programar 6 emisoras es difícil, pero yo las convertí en una sola emisora, en la gran cadena, y todas eran repetidoras. Y eso fue, olvídate, una apoteósico. Tanto en Radio 1 como en la gran cadena, el DJ principal era yo, el turno de la mañana. Porque como yo me hice tan familiarizado... ¿Qué año estamos hablando ahí, Alfred? Los años 70. En todas estas convenciones de Billboard, llevaban a los top disc jockeys con tapes de sus programas y los ponían al disc jockey a explicar para que todas las otras emisoras supieran cómo hacer lo que ellos hacían. Y daban cátedras y seminarios y cosas. Y yo sabía cómo hacer un programa Top 40 con un personality disc jockey, ese era yo. Y yo fui el número 1 en la radio durante todo ese tiempo. Tuve 3 años. Wow. Sí, fueron 3 años en Radio 1 y después 3 años y un poco más ¡Qué fenómeno! En la gran cadena. Y la ventaja es que como yo era el jefe de programación o gerente general de todas las emisoras, ¿quién me iba a decir que no?
a lo que yo quería hacer. Sí. Yo hacía lo que yo quería. Y Una dictadura. la creatividad y todo lo que me Floreció. inventaba. Pero a don Alfredo le encantaba todo lo que yo hacía. Él se gozaba todo eso porque por fin su emisora cobró vida. Su emisora. La genialidad de Alfred queda revelada nuevamente con el concepto de grabar los artistas locales en otra lengua con la misma pista del intérprete original. ¿Cómo? Así como lo oye. Eso es simplemente asombroso. Tan es así que hoy día prácticamente no existe posibilidad alguna de que esto ocurra a menos que sea el mismo intérprete cantando en otro idioma. Costaría mucho dinero. Lograr eso en estos tiempos, prácticamente imposible. Con esa táctica, Alfred también fue uno de los que plantó la semilla del rock en Puerto Rico como productor y programador. Estos fueron los discos de la nueva ola de Puerto Rico. Lucecita, Julio Ángel, Chucho, fueron de los primeros latinos que grabaron rock en español en Puerto Rico y en Latinoamérica. No se pierdan la tercera parte de esta fenomenal entrevista de Alfred D. Herrier en Suero Directo.